El sistema muscular. El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. La función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor. La anatomía muscular. El músculo es un órgano contráctil que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. Cuenta con células capaces de alongarse a lo largo de su eje de contracción. Ok, entonces existen tres tipos de tejido muscular, que a su vez conforman tres tipos de músculo, y estos son A. El tejido muscular esquelético. Este puede describirse como músculo voluntario o estriado. Se denomina voluntario debido a que se contrae de forma voluntaria. B. El tejido muscular liso. Este se describe como visceral o involuntario. No está bajo el control de la voluntad. Se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y linfáticos. También en el tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. C. El tejido muscular cardíaco. Este tipo de tejido muscular se encuentra exclusivamente en la pared del corazón. No está bajo el control voluntario, sino por automatismo. Entre las capas de las fibras musculares cardíacas están las células contráctiles del corazón. Ahí se ubican láminas de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos. Igualmente se encuentra el nervio y el sistema de conducción del corazón. Existen otros componentes en el sistema muscular, como las fascias, que se pueden considerar como un sistema compuesto por el tejido conectivo, que envuelve y conecta el músculo y otras partes del cuerpo. La fascia superficial es la que separa el músculo de la piel. Se compone de tejido conectivo areolar y tejido adiposo. Provee una vía para el ingreso y egreso de nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos al músculo. La fascia profunda es un tejido conectivo denso e irregular que reviste las paredes del tronco y de los miembros y mantiene juntos a los músculos con funciones similares. Desde la fascia profunda se extienden tres capas de tejido conectivo para proteger y fortalecer el músculo esquelético. Pasamos a la más externa de las tres, el epimicio. Este envuelve el músculo en su totalidad. El perimicio rodea grupos de entre 10 y 100 o incluso más fibras musculares, separándolas en haces llamados fascículos. Tanto en el epimicio como el perimicio son tejidos conectivos densos e irregulares. Y en el interior de cada fascículo se separan las fibras musculares una de otra. Las tres fascias pueden extenderse más allá de las fibras musculares para formar el tendón. El tendón muscular es un cordón de tejido conectivo denso y regular, compuesto por haces de fibras colágenas que fijan el músculo al hueso o a la piel. Y cuando los elementos del tejido conectivo se extienden como una lámina ancha y fina, el tendón se denomina aponeurosis. Bueno, después de explicar los componentes anatómicos del músculo, daré una lista breve en general de los músculos esqueléticos más importantes. En la vista frontal general tenemos los músculos faciales, el esternocleidomastoideo, trapecio, deltoides, pectoral mayor, bíceps branquial, serrato anterior, línea alba, recto anterior del abdomen, extensores de las muñecas y los dedos, retináculo, flexores de la muñeca y dedos, oblicuo mayor del abdomen, aductores del muslo tensor de la fascia lata, sartorio, vasto externo, vasto interno, recto anterior del muslo, tendón rotuliano, rótula, gastrocnemio, tibial anterior, sóleo, extensor largo de los dedos, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto, retináculo superior de los extensores. Bien, ya que terminamos la vista frontal general, pasemos a la vista posterior general. En la vista posterior general tenemos el esplenio de la cabeza, trapecio, deltoides infraespinoso,
redondo mayor, redondo menor, tríceps branquial, dorsal ancho, oblicuo mayor del abdomen, extensores de la muñeca y dedos, glúteo mayor, grupos de la corva posteriores del muslo, que serían el semitendinoso, el bíceps femoral y el semimembranoso. El aducto mayor del muslo, el recto interno, ligamento iliotibial, el gastrocnemio, el tendón calquiano, que vendría siendo el tendón de Aquiles, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto y el soleo. Dicho esto, pasemos a la fisiología muscular. El sistema muscular está formado por células que son capaces de estirarse sobre su eje. La célula está cubierta por el sarcolema y en ella hay un gran número de mitocondrias grandes y muchos gránulos de glucógeno. Y de hecho, una característica especial es la presencia de filamentos proteicos contráctiles llamados miofilamentos que solo son visibles en el microscopio. Existen los finos que consisten en proteína llamada miosina y los gruesos de proteína llamada actina. Cuando los filamentos se agrupan, se le conocen como microfibrillas. Funciones generales. Los músculos juegan un gran papel en la importancia de la función muscular para la vida cotidiana. El movimiento no es la única aportación de los músculos. Otras dos funciones esenciales son la producción de una gran parte del calor del cuerpo y, como ya dije anteriormente, el mantenimiento de la postura. Y bueno, ¿cómo producen el calor? Las células musculares, como todas las demás, producen calor por el principio denominado del catabolismo. Sin embargo, dado que las células del músculo esquelético son muy activas y numerosas, producen una parte importante del calor total del cuerpo. Por tanto, las contracciones del músculo son partes fundamentales del mecanismo que mantiene la homeostasis de la temperatura. Las funciones de los tejidos. Los tejidos esqueléticos. Las células musculares esqueléticas poseen algunas características que les permiten funcionar como lo hacen. Y una de sus características es la capacidad de ser estimuladas, ya sea por excitabilidad o irritabilidad. Estas células son muy estimulables, por lo que pueden responder a los mecanismos reguladores, como por ejemplo los impulsos nerviosos. Pasamos a la función del tejido cardíaco. Este delimita las paredes del corazón y se mueve de manera involuntaria, estimulando el bombeo de la sangre. Pasamos a la función de los tejidos lisos. Este está presente en la pared de muchos órganos huecos y su principal función es estimular el movimiento de las paredes de los órganos huecos. A esto se le llama peristaltismo. Sabiendo esto, veamos cómo se le dan los nombres a los músculos. Se da nombre a los músculos de acuerdo a ciertas características. Cabe agregar que cuando conocemos las razones por las que tienen determinado nombre, es más lógico y por tanto es más fácil aprenderlo. A continuación le explicaré algunas de estas características. Una podría ser la situación, es decir, de acuerdo a su localización. La 2 va a ser la función, es de acuerdo a cómo trabaja el músculo. Puede ser flexor, extensor, abductor o aductor. La 3 es la forma, pueden ser divididos en largos, anchos, cortos u orbiculares. Como cuarta ponemos la dirección de las fibras. Cuando generan un empuje directo puede ser fusiforme, incitando cuadrilátero y triangular. Y en formaciones más rígidas, las más fuertes por así decir, se dividen en unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Como quinta ponemos el número de cabezas o sus divisiones, ya sea de acuerdo al número de puntos de origen, como por ejemplo serían los bíceps y los tríceps. En el sexto ponemos punto de fijación, ya sea de acuerdo a los puntos de origen de la inserción, por ejemplo el músculo nasal que tienen origen en las fosas nasales. El sistema muscular tiene un ciclo vital. En la niñez, las células musculares aumentan de tamaño,
número y capacidad de acortamiento. Sin embargo, en la vejez estas características menguan y comienza la degeneración de los músculos, quedando solo el tejido conjuntivo.